Porque leemos en el libro del profeta Isaías que el Señor lleva los corderitos en sus manos. Hay una fase inicial de protección para los jóvenes creyentes. Encuentras al Señor, vienes a Él, te embarcas en el caminar espiritual y claro que tienes tentaciones a dudar, también a pecar, también a dudar que tú verdaderamente has sido salvo. Tendrás estas tentaciones, pero el Señor te preservará inicialmente y después maduras un poco. Yo no puedo decir cuán grande en la fe, pero llegas a un punto en el que esta protección especial del corderito que acaba de nacer es quitada, y entonces Satanás puede venir con más fuertes tentaciones, con grandes asaltos, y descubres que esta es una guerra espiritual. Y entonces con esta joven iglesia en Efeso, que había tenido 3 años de protección, y no había grande guerra todavía. Bueno, siempre hay alguna especie de guerra, pero una vez que el apóstol fue llevado a otro lugar, entonces Satanás atacó y la batalla comenzó de lleno. Y tarde o temprano nosotros nos encontramos con grandes tribulaciones y tentaciones de Satanás. Y algunas personas lamentablemente casi están sobrecogidas. Y por un tiempo casi encalla la nave, por así decirlo, antes de que nos fortalezcamos y probamos al Señor y probemos su fidelidad y busquemos su ayuda. Hay una ilustración aquí de crecimiento espiritual. Eso está implícito aquí. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. La palabra que se traduce aquí, rapaces, significa que están allí, pesados, podríamos decirlo. Esto es un ataque sobre la iglesia. Tal vez los judaizantes están en mente aquí, así se les llamaba. Quienes intentaban llevar al Antiguo Testamento incluso a los gentiles, a las iglesias gentiles y despedazarlas y arruinarlas con falsa enseñanza. Ellos no estaban interesados en la preservación de estas iglesias, solamente en su destrucción. Y estas personas tenían que ser advertidas en contra de estas cosas para que resistiesen. Y hay otro aspecto en esto, versículo 30. Y de vosotros mismos. Y bueno, he pensado al respecto de esto. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿De entre los ancianos de la iglesia de Efeso? Cuando él dice de vosotros mismos, ¿significa la membresía de la iglesia? ¿O significa los miembros entre los ancianos? Muchos dicen que es lo último, otros dicen que es lo anterior, lo primero. Yo no lo puedo resolver, pero puede ser que incluso algunos de los ancianos en quien se confiaban. Puede ser. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. El griego significa cosas torcidas, cosas que están torcidas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué le pasó a estas personas? Había algunas personas que parecen ser verdaderamente salvas, llenas de celo, de preocupación por las cosas de Dios. Pero ahora ya no. Ahora tienen amargura tal vez. Tienen resentimiento de los estándares de la iglesia. De modo que quieren una iglesia que sea menos demandante en ciertas cosas. Quieren una iglesia que les permita participar en riquezas y ser mundanos y acomodar lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema con ellos? O tal vez son personas que quieren tener atención para sí mismos. No les gusta la idea que son uno entre un equipo. Más bien ellos quieren tener una multitud que les admire tal vez. Quieren tener aplauso para ellos. Quieren ser maestros ellos mismos. Entonces, por una razón u otra, alguna forma de problema o de vanidad o de buscar lo propio, por esta razón tal vez habrá personas que son confiadas en la iglesia, y yo no estoy hablando de nosotros aquí, no estoy hablando de nosotros en este tiempo presente, pero puede pasar. Qué cosa terrible. Y cuán desalentador y preocupante sería algo así. Y algunas personas serán vulnerables a estas cosas. Pero los ancianos tienen que tener cuidado, tienen que cuidarse de estas cosas. Y si alguien, incluso entre los ancianos, en particular es orgulloso o preocupado al respecto de sí mismo y quiere atención para sí mismo, o cualquier cosa que pase que esté mal, pues hay que tener cuidado.
de que no se le señale a un privilegio en una cierta posición. Tenemos cuidado, esto es una guerra. El diablo está viendo a quién puedo explotar, a quién puedo llevar al pecado. Su trabajo es molestar y destruir las iglesias del Dios viviente, si él puede. Y frecuentemente se ha dicho que si uno ve a través de los siglos del tiempo desde que comenzó la iglesia de Cristo, pues es una maravilla que exista la iglesia, con todas las debilidades de la naturaleza humana, y cómo estamos tendientes al pecado, y los problemas humanos que pueden penetrar en la iglesia y molestarla. Es una gran responsabilidad que se le da a los predicadores, a los ancianos, a los oficiales de la iglesia, a los pastores de la iglesia, de que proteja la iglesia de este tipo de cosas. Algunas iglesias, les voy a dar un ejemplo de pasada, admiten personas en la membresía de la iglesia demasiado fácil. Hay iglesias que ni siquiera piden un testimonio de conversión. Hay iglesias que no se esfuerzan en verificar que la persona esté viviendo verdaderamente delante del Señor con una vida consistente, o que la persona crea lo que es correcto. Y entonces muy rápidamente la iglesia crece, un grupo en la iglesia que no tiene las mismas ideas con respecto a los estándares bíblicos y el ministerio. Porque una iglesia ha sido descuidada, no tenemos que ser orgullosos, interrogadores de las personas, dudar de la gente, ¿no? Pero tampoco debemos relajar los estándares que requiere que se tenga una verdadera profesión de fe, amor al Señor y una conducta consistente. Hay que tener cuidado con estas cosas, porque de otra forma Satanás se introducirá en la iglesia y la destruirá. Suficiente con esto, pero hay una guerra espiritual. Y la exhortación es versículo 31, por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El apóstol advertía. Leemos las epístolas y encontramos bastante enseñanza positiva. Es enseñanza inspirada desde luego, pero también refleja al apóstol. Y la forma en que él hacía las cosas, él era muy positivo. Lleno de cosas maravillosas y buenas, pero también él advierte. Y si nosotros queremos la bendición de Dios en el año que viene, que comienza, entonces no relajamos la vigilancia, tenemos cuidado, porque estos son días malvados. Y el enemigo de las almas va a buscar destruir las iglesias. Así que tenemos que tener cuidado con las dificultades, hay que tener cuidado de las innovaciones, hay que tener cuidado con las cosas nuevas en la iglesia, hay que tener cuidado con las cosas que se introducen a la iglesia, dice el apóstol. Hay que dar una advertencia clara y mostrar el patrón bíblico para que haga ahí eso un contraste. Tenemos que mostrar los principios bíblicos. Hay que tener cuidado de guardar la iglesia y mantenerla separado de estas cosas. Tenemos ahí el movimiento carismático con todas sus exageraciones y falsa enseñanza. También tienen a Cristo, pero hay muchas cosas falsas y engañosas. Hay que tener cuidado con esto. También aquí en Londres se tiene estos maestros que predican la predicación, la prosperidad. Son herejes. Están predicando lo contrario a lo que dice la Biblia. Algunos de ustedes tal vez vienen de estas iglesias, han tropezado con esto. Y tal vez les dejaron muchas miles de libras a estas personas. Y ustedes saben lo que ellos quieren, dinero. Y hay muchos falsos maestros. Y estos maestros que enseñan la prosperidad, hay que tener cuidado con esto. Hay que tener cuidado de las cosas que están pasando. No les den ninguna cabida en la enseñanza, porque van a arruinar la enseñanza de la iglesia, la verdad. Así que tenemos que tener cuidado de estas cosas. Y el apóstol dice, y estoy avanzando a unas cosas más positivas, dice que la palabra de Dios es la clave, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Les encomiendo a Dios. Les encomiendo a Dios. Os presento de vuelta a Dios. He tenido el cuidado de vosotros durante 3 años, dice el apóstol Pablo. Pero ahora os encomiendo al cuidado de Dios y a la palabra de su gracia. Eso es todo, eso lo es todo.
que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, con todos los que son santificados. La palabra de Dios. Somos salvos a través del Evangelio en la palabra de Dios. Somos santificados y alentados y ayudados y guiados por la palabra de Dios. Necesitamos la enseñanza de la palabra de Dios de forma privada y pública también. Hay que tomar la palabra de Dios en la vida personal todos los días. Hay que leerla, hay que hacer esas preguntas a medida que tú la lees. ¿Qué doctrina leo aquí? ¿Qué promesa de Dios leo al respecto aquí? ¿Qué regaño para mí tal vez hay en este pasaje? Tal vez hay en este pasaje un regaño para mí que necesito, una reprobación. ¿Qué aliento o qué promesa de Dios está aquí para mí? Para levantarme este día, alentarme. ¿Qué visión, por así decirlo, de Cristo hay aquí? Esto no estará cada uno de estos puntos, no todos estarán en cada pasaje, pero hay que preguntarnos, ¿qué deber hay aquí? ¿Qué visión de Cristo en este pasaje? Que yo tal vez no estoy haciendo este deber. Hay que buscar estas cosas que te aplican a ti diariamente a medida que lees la Escritura. Tienes que ir a la administración pública de la palabra tantas veces como la vida te lo permita. A la predicación pública durante la semana, ¿cuánto la necesitamos? Tal vez nos podemos convencer de que no lo necesitamos. Leo la palabra de forma privada, no lo necesito. Me va a ser un poco difícil ir al estudio bíblico el día de hoy, así que me lo voy a saltar. No puedo hacer todas las cosas que yo quiera. Bueno, las circunstancias pueden ser difíciles, lo entendemos. Pero tanto como posiblemente podamos hacerlo, tenemos que venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, porque esto nos puede sobreedificar. La palabra de su gracia, versículo 32, que tiene poder para sobreedificaros. En la verdad, en el entendimiento, en fortaleza, nos capacita para lidiar con los problemas y nos da también una herencia entre todos aquellos que son santificados. Si no vienes a la enseñanza constante de la palabra de Dios, sin lugar a dudas tendrás que empequeñecerte, por así decirlo. No es que yo lo diga, sino que es el Espíritu Santo de Dios en este pasaje quien lo dice. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, a su provisión amable de la palabra, que tiene poder para sobreedificaros, y no solamente esto, sino para daros una herencia entre todos los que son santificados. ¿Qué significa esto? Yo ya soy cristiano, yo ya tengo un lugar en el cielo, yo ya tengo certeza de que estaré ahí. Entonces, ¿por qué el apóstol me tiene que decir como creyente, como cristiano, que ya soy salvo y que tengo certeza del cielo y daros herencia? ¿Qué me puede dar que no tenga ya? Como una persona que ha sido salva, te lo voy a decir. Puede darte la posesión consciente de tu herencia, incluso ahora. ¿Estás experimentando tú tu herencia incluso ahora? Todavía no has llegado a esa herencia, pero en muchas formas esto es real para ti. Esto te es algo ciertísimo que te alienta, que te ayuda a avanzar, que te conforta en toda tribulación, en toda necesidad, y cuando te faltan cosas, te conforta el hecho de que eres un hijo de Dios y que estás camino al cielo. Esto debe gobernar tus prioridades, debe afectar la forma que te comportas. Esto siempre lo tienes que tener presente. ¿Cómo puedes vivir como uno cuyo cuya vista está puesta en el cielo y tu vista también está puesta en Cristo? Todo esto cambia tu actitud, tu comportamiento, tu vida. A través de la palabra de Dios, esto es lo que hace la palabra de Dios, te ministra, te ayuda, te mantiene consciente de que estás camino al cielo y de que estás caminando a la luz de la gloria, por así decirlo, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, aquellos que están en el cielo ya y aquellos que estarán en el cielo.
Nuestro tiempo es corto. Un último encabezado, el final. Oh, dice el apóstol, en efecto, a ciencia cierta. Tenéis que estar entre la familia de benefactores. Vamos a ir al versículo 35 y aquí terminamos. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Se les estaban enseñando las palabras de Cristo que no tenemos en el Evangelio. En ninguna parte del Evangelio se nos dice que el Señor, o se nos narra que el Señor hubiera dicho, más bienaventurado es dar como bendecir. Es una bienaventuranza. Es como si él hubiera dicho, en el estilo de sus beatitudes que se narran en Mateo 5, bienaventurados son los que dan, los dadivosos. Eso es lo que representa esto. Más bienaventurados dar que recibir. Y termino con lo siguiente al respecto de esto. No solamente estoy hablando al respecto de dinero, estoy hablando al respecto de ser dadivosos en todo sentido. Dadivosos del Evangelio, dadivosos de la salvación, dadivosos de amabilidad y consideración, dadivosos de todo tipo de cosas, todo tipo de ayudas, sí, y nuestros recursos y nuestra sustancia también. Es más bienaventurado dar que recibir. Y esto es cierto en particular de los creyentes. Tenemos una nueva naturaleza, tenemos un nuevo comportamiento, un nuevo corazón. Y para nosotros, debido a que así estamos hechos por la conversión y por el Evangelio, para nosotros nos da mayor felicidad dar que recibir. Claro, esto no niega lo que el Señor dice, que es agradable recibir, pero es más bienaventurado, nos lleva mayor felicidad el poder dar. Da felicidad el recibir, claro. El ser receptor del el cuidado de alguien, esto te hace feliz, claro. El ser receptor de ayuda cuando la necesitas, claro. Y compasión y ayuda, eso es una gran bendición. Pero es una mucho mayor bendición el poder impartir cosas, porque hemos vuelto a nacer. Y así es como hemos sido hechos. Y si tú eres un hijo de Dios y tú le amas, y no eres alguien que da, sino que toma, y nunca eres dadivoso, nunca entiendes lo que otros necesitan y nunca estás cuidadoso de otros, no eres generoso en absoluto, no eres útil, no eres aquel que da amabilidad o el evangelio o de tu sustancia, pues entonces no estarás feliz porque no estás hecho para vivir así. Estás hecho para ser más feliz cuando eres como Cristo y cuando estás siguiendo sus pasos y estás dando. Eso es lo que te da cumplimiento, realización. Eso es lo que te hace feliz. Pastor, estoy deprimido. Bueno, lo que tengo que decir, si me alineo con las palabras de Cristo aquí, te voy a preguntar, ¿has estado dando últimamente a alguien? ¿Has estado dando? ¿Has sido dadivoso? ¿Estás ayudando? ¿Hablando? ¿Testificando? Esas son las palabras de Cristo aquí, en este gran versículo, del cual no leemos en los evangelios. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, queridos amigos, esta es la exhortación para nosotros. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Todos somos encomendados a Dios para este nuevo año. Y yo espero que para cada uno de vosotros sea un año de realización y cumplimiento espiritual y felicidad. Tened cuidado de vosotros, cada uno. Tened cuidado de todo el rebaño, tened cuidado. Acordaos de la guerra espiritual. No lo olvidemos. Estad preparados para ellos. La palabra es todo. La palabra, la administración pública de la palabra, el ministerio privado de la palabra también. Nunca olvidemos que esto nos va a edificar. Y sed una familia como una iglesia.
de benefactores, dadivosos, aquellos que dan. Sobre todo, demos la palabra del Evangelio. Que Dios nos ayude a todos en este año que comienza.